Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Voy a estar explicándoles cómo el mercado se mueve de liquidez en liquidez. Obviamente me hice un PDF para poder después compartírselo a todas las personas que lo necesitan o que les gustaría poder leerlos. Así que lo primero que vamos a hacer es leérselos y después de ahí vamos a pasar un poquito a lo que es el Trading View, ¿sí? O sea, una de las cosas que a mí más me costó entender era por qué el precio hacía movimientos que quizás eran tan ilógicos, que según lo que yo había estudiado tendría que pasar algo y al final no pasaba. O por qué me sacaban stop loss y después se iba para mi dirección, para donde yo decía que se iba a ir. No entendía eso tampoco. O por qué rompía máximos y después de ahí capaz que caía. O por qué rompía algún mínimo y después también empezaba a subir, porque parecía que el mercado sabía exactamente dónde estaba mi entrada. O sea, muchas veces, o sea, no sé si les ha pasado a ustedes que han dejado alguna orden pendiente o algo así, y el precio parece que va, lo liquida y después de ahí sube. Y la verdad es que el mercado no se mueve al azar, sino que el mercado se mueve siempre buscando esa liquidez que nosotros la dejamos. Ahora les voy a pasar a explicar qué es lo que es la liquidez. Es básicamente donde están acumuladas las órdenes del mercado. Y acá donde la mayoría se equivoca. Muchos creen que el precio simplemente sube o baja porque sí, pero en realidad el precio necesita órdenes para poder moverse. ¿Ok? Por eso el mercado constantemente busca zonas donde sabe que hay stop loss, entradas, take profit, muchas veces también sirven, y órdenes pendientes, ¿ok? Porque ahí es donde está todo el dinero que ellos necesitan. Cómo se mueve el mercado tomando liquidez, tomando dinero. Si no, no se movería de ninguna forma, no tendría lógica. ¿Dónde suele estar toda esta liquidez? Bueno, después se los voy a pasar a mostrar bien en lo que es el Trading View, pero ahora lo van a escuchar. Muchas veces está en máximos importantes, máximos relevantes, mínimos relevantes también que se ven a simple vista así en el gráfico, o cuando hay máximos iguales, mínimos iguales, en zonas muy evidentes, como por ejemplo cuando te va haciendo alguna escalerita y después de ahí el precio, o sea, vos vas viendo que no dejó ningún espacio vacío, sino que eso es toda liquidez, que el precio en algún momento lo va a barrer. Entonces, el error que comete la mayoría de las personas es que compra tarde. Literalmente ven que el precio está subiendo, ven una tendencia alcista y buscan comprar ahí para irse con toda la tendencia. Entonces, ¿qué pasa? El precio, cuando en un momento deja de tener esa fuerza alcista, tiene que tomar liquidez, te sacan stop loss o te sacan en el punto de entrada, te sacan cero y después de ahí sigue subiendo. No significa que sea manipulación, sino que el mercado necesita esta liquidez para poder continuar. Es como que va a cargar nafta para después seguir subiendo o para empezar a bajar. Y bueno, acá también, ¿por qué el mercado barre liquidez? Que es una pregunta que me he hecho un par de veces. Porque las instituciones necesitan grandes volúmenes de órdenes. O sea, también tengan en cuenta que muchas veces entre semana, en ciertos horarios en específico, también entran las instituciones. Y por eso es que hay algunos movimientos que para nosotros parecen medio raros, ¿no? Ellos no pueden entrar con millones de dólares en cualquier lugar como a veces lo hacemos nosotros con $1, $2, $10, $100. No es nada con lo que nosotros entramos, sino que ellos necesitan una contrapartida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se genera muchísima liquidez, por ejemplo, se va acumulando, entonces hay muchos compradores o muchos vendedores, entonces el precio tiene que barrer a esos dos puntos, tanto los máximos como los mínimos, para después continuar con alguna tendencia, obviamente para donde vayan las instituciones en sí. Por eso muchas veces van a ver que el precio rompe un máximo, genera que la gente compre pensando que el precio se va a ir para arriba, después toma toda esa liquidez, o sea, sigue un poquito más para arriba, deja más gente comprando todavía y después de ahí empieza a caer. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a pasar a mostrar igualmente. Y aparte de eso, bueno, también tenemos que entender de que el precio se puede mover de liquidez interna y externa. La liquidez interna es la liquidez que está dentro del rango actual del precio, ejemplo, pequeños máximos o mínimos dentro de una estructura, y la liquidez externa es la liquidez más importante, la que está fuera del rango principal. Por ejemplo, lo que son los máximos semanales, mínimos diarios, máximos o mínimos semanales, máximos o mínimos diarios, techos importantes, y esto en temporalidades altas, chicos, ¿sí? Y por lo general el precio busca primero lo que es la liquidez externa y después se va moviendo dentro de la liquidez interna. ¿Cómo podemos identificar nosotros hacia dónde quiere ir el precio? Una buena pregunta que es antes de operar es qué liquidez todavía no fue tomada. Entonces nosotros podemos ir viendo en distintas temporalidades, ver qué punto falta para que el precio empiece a bajar, qué punto falta para que el precio empiece a subir. Entonces muchas veces el mercado te deja pistas, te deja máximos iguales arriba, probablemente quiera ir a buscar eso para después seguir bajando, o mínimos también sin barrer, capaz que está subiendo en la escalerita, entonces tiene que bajar de golpe para después sí seguir subiendo. Muchas veces te muestra eso el precio. Así que la conclusión que tenemos sobre todo esto es que cuando entendés la liquidez, dejás de ver el mercado como algo aleatorio, sino que ahí empezamos a entender cada movimiento que va haciendo, y eso es lo lindo de poder aprender esto del trading.
empezás a entender por qué el precio hace movimientos falsos, por qué rompe zonas, por qué te saca antes de irse. Y ahí es cuando dejás de perseguir el precio y empezás a entender cómo realmente se mueve el mercado. Así que bueno, ahora vamos a pasar un poquito al TradingView, les vamos a pasar a mostrar un poquito cómo podría funcionar esto. Realmente, bueno, vamos a darles un ejemplo acá en lo que son máximos históricos de Bitcoin, por ejemplo. Fíjense cómo acá teníamos este mínimo, este máximo, perdón, vino hasta acá, no llegó a romper este mínimo de acá, que fue el que generó este nuevo máximo, porque vamos a entender que acá teníamos este máximo importante. Después de este mínimo, el precio rompió para arriba, entonces el precio tendría que después de esta liquidez, como sacó esta liquidez externa, ir a buscar otro tipo de liquidez, aunque sea interna, y después la externa, ¿no? Pero al final no lo hizo, el precio no llegó, te dio acumulación, te generó acumulación acá, pero como no tenía más fuerza, el precio volvió a romper, te volvió a romper otro máximo, y ahí bajó, pero se ve que no era suficiente, entonces el precio ni siquiera llegó a romper después este máximo de acá, entonces el precio tuvo que ir a romper otra vez más. Tuvo que ir a romper otra vez más acá para tomar liquidez y ahí sí ya nos empezó a dar otro tipo de confirmaciones un poco más agresivas donde el precio demostraba que tenía esa fuerza bajista. Obviamente esto lo estamos viendo en altas temporalidades, pero fíjense cómo el precio después de ahí empezó a romper todos estos mínimos y aparte todas estas zonas también las empezó a romper con fuerza sin necesidad de que el precio se frene en algún punto en específico, como en estos vacíos que tenemos acá, que son puntos importantes por los que el precio también puede llegar a reaccionar. Por ejemplo, acá reaccionaría al alza, pero no lo hizo, sino que lo rompió igualmente. ¿Por qué? Porque acá también hay gente que está comprando. Hay gente que compró acá abajo de todo, como podrían ser en realidad lo que son las instituciones, porque podemos entender de que acá teníamos toda liquidez. Fíjense cómo el precio tenía todas mechas, entonces el precio que hizo, tomó liquidez acá, te dio un movimiento, la gente entró, el precio llegó, los sacó todos en cero, en B, en estructura o lo que sea, y después de ahí entraron también las instituciones y ahí fue cuando el precio se fue. ¿Sí? Cuando el precio hace el movimiento realmente que nosotros estábamos buscando es porque entraron las instituciones. Entonces, ¿qué pasó? Hay mucha gente que se quedó afuera. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Empiezan a comprar en cualquier punto. Empiezan a comprar por acá, por acá, por acá, por acá. Y obviamente se ve que por el FOMO, por una tendencia o por alguna noticia de alguien, hay muchas personas que empezaron a entrar y empezaron a ganar plata. También lo mismo por esta zona de acá. Se puede entender, fíjense que acá estábamos ya en máximos históricos y había gente que estaba comprando. ¿Qué pasó después? Cuando la gente empezó a comprar porque vio que no rompió esta estructura y rompió esta con fuerza, dijeron listo, chao. Entonces, ¿qué pasó? Hay gente que hasta estaba comprando acá, que compró Bitcoin acá, y no solamente haciendo trading como hacemos nosotros, que de última tenemos un stop loss, sino que gente que estaba comprándolo en spot, vamos a decir, que dentro de una billetera virtual. Entonces capaz que gente que lo compró en $125.000 y hoy en día el precio está en 80.000. Está bien, es un activo que va a volver a subir, porque en sí siempre va a ir en tendencia alcista aunque no queramos, muy en altas temporalidades. Pero bueno, o sea, hoy en día esas personas, las que están acá, están recontra negativas. Y puede ser que muchas personas después de esto se den cuenta o se hayan rendido y digan, bueno, fue una mala inversión, y empiezan a vender otra vez el activo, sino que empiezan a vender lo que ellos tenían en su billetera. Entonces eso significa que el precio agarra aún más fuerza bajista. ¿Se entiende? Y esto puede ser también porque hay ventas que quizás se hicieron por acá. Capaz que hay gente que dijo, listo, yo ya me llevé un beneficio, entonces ya estoy conforme con lo que me gané, así que lo voy a vender y ya me cambio los bitcoins por dólares directamente y ya me quedo con esa ganancia. Otra cosa más que tendremos que ir viendo sería aprender a ver dónde el precio puede empezar a barrer. Por ejemplo acá, fíjense acá, tenemos una mecha, dos mechas, 3, 4, 5 y fíjense cómo esta vela se llevó toda esta liquidez de una. Entonces tenemos que entender también dónde tenemos puntos relevantes para que el precio realmente reaccione. Acá también teníamos un montón, no teníamos no teníamos directamente ningún espacio vacío. Y fíjense cómo el precio liquidó acá, te dio más o menos una reacción y después de ahí siguió bajando. Como se pueden dar cuenta, en temporalidades diarias el precio en ningún momento se detuvo, sino que fue a liquidar absolutamente todo esto. Ahora, por ejemplo, el precio está más o menos frenado. ¿Por qué? Porque acá tenés vacíos. Tenés un vacío acá donde el precio está reaccionando, que también tenés un order block acá en bajas temporalidades. Acá tenés otro vacío más, un poco más por encima, donde el precio podría llegar a realmente reaccionar. O capaz que te saca estos dos máximos de acá y después de ahí sí reacciona. Pero fíjense acá cómo tenemos esto, cómo el precio viene en escalerita, que es lo que les estoy diciendo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja.
Y así lo pueden ir viendo, no tenés muchos vacíos tampoco para que el precio realmente pueda reaccionar y tener un freno, como lo ha hecho ya en otras ocasiones. Pero ¿qué pasa? El precio puede que en algún momento venga acá, liquide rápido y después vaya y liquida todo esto acá. Y esto ha pasado, chicos. Yo quiero ver si se los puedo mostrar ahora con lo que es el oro. Bueno, acá tenemos mi gráfico un poco más marcado, pero podemos entenderlo acá también. Fíjense, acá teníamos toda gente que estaba comprando y miren acá cómo pasó. Llegó una vez, el precio ya venía mostrando desde antes que tenía fuerza bajista, porque fíjense cómo cerró esta vela diaria, cómo venían cerrando las velas por debajo del mínimo anterior. Entonces podemos entender de que el precio tenía esa tendencia. Y ya cuando nos dio también este segundo movimiento acá, podíamos entender, listo, buscamos una zona de retroceso, un 50% de este cuerpo de vela, y después de ahí buscar directamente ya esta zona. Y fíjense cómo el precio reaccionó, todo el movimiento que nos hizo, y realmente son cosas que están claras en el mercado. Una vez que uno entiende eso, solamente es agarrar bien esta venta, perdón. Pero fíjense acá, por ejemplo, el precio acá tenías un vacío. Esto es una FBG, chicos, es 1, 2 y 3 velas, y podemos entender que tenemos un vacío entre la mecha de esta vela y la mecha de esta vela. Tenemos el vacío en la segunda vela y acá podemos marcarlo. Fíjense que reaccionó una vez, después vino, tomó liquidez otra vez, porque fíjense que esta mecha supera el mínimo de esta, tomó la liquidez ahí y después de ahí subió y tomó esta liquidez. O sea, fue como que fue a buscar la liquidez externa con esta liquidez que también era bastante relevante. Y ahora, ¿qué puede pasar? El precio fue a buscar esta de acá, podría venir a buscar otra vez esta liquidez de acá y reaccionar, porque acá todavía nos queda zona para que el precio realmente reaccione, no es que fue la única vez. Así que bueno, realmente es eso. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar de vuelta a Bitcoin, vamos a ir a otro activo que esté un poquito más limpio. Una forma de marcar, por ejemplo, zonas de liquidez es, bueno, en este caso tenemos este máximo importante, este mínimo importante. ¿Qué podemos entender acá? Acá tenemos zonas donde el precio se puede frenar, así que puede ser que para que llegue a este máximo el precio se demore un poquito más. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Marcamos el Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo que alcanzó y tenemos la zona del 110 al 127%, que es la primera zona que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de poder estar buscando ventas a partir de una liquidación, ¿sí? Y después, por ejemplo, vamos a tener lo que es la zona de compras también. Vamos a tener por debajo desde el máximo hasta el mínimo que se alcanzó hasta el momento, que puede ser que si sigue subiendo tenemos que volver a marcar esa zona. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahí vamos. Y ahí lo tenemos. Esta es una zona de venta importante y esta es una zona de compra importante, ¿ok? Después igualmente podríamos ir viendo un poco más para atrás y podemos entender de que el precio quizás justamente en esta zona, no sé si sería lo mejor, sino que sería mejor cuando termine de liquidar este mínimo de acá. Pero bueno, o sea, puede darte una muy linda reacción igualmente por el tipo de mínimo que estamos viendo en altas temporalidades. Realmente no nos vamos a quejar, pero fíjense acá cómo no tenés ningún vacío, ningún lugar donde el precio se frene en comparación a esta bajada. Fíjense que acá sí, en cambio acá estamos generando liquidez, entonces en algún momento el precio va a terminar de barrer todo esto. Toda gente que está comprando, ¿por qué? Porque no sé, capaz que había alguna zona acá, había gente que empezó a comprar, gente que compra, todos compran y tienen sus stop loss ahí, entonces el precio en algún momento va a agarrar, va a caer, los va a sacar a todos en stop loss, en pérdida, va a agarrar todo ese dinero, te va a hacer acá ese mismo patrón donde el precio va a empezar a acumular, te va a hacer como que se va a ir y después baja una vez más y ahí sí se va. ¿Ok? Muchas veces pasa esto, chicos. Es importante que ustedes lo puedan entender, que puedan buscarlo en el mercado y lo puedan ir viendo. No digo que sean altas temporalidades, sino que lo puedan ir viendo también en bajas temporalidades, porque realmente entonces ahí es cuando van a ir agarrando la práctica. Una vez que ustedes ven que el precio te hace eso en bajas temporalidades, pueden entender de que también te lo va a hacer en altas temporalidades, ¿sí? Porque el mercado también es fractal. Esto mismo que nosotros estamos viendo acá, lo podemos llegar a ver hasta en un minuto. Cosa que ahora no sé si lo vamos a llegar a encontrar, pero se puede encontrar. ¿Ok? Fíjense, ahora tenemos el movimiento contrario quizás. Acá teníamos una tendencia alcista donde teníamos algunos vacíos que el precio podría llegar a reaccionar. Vieron que anteriormente teníamos una tendencia bajista donde tenía algunos vacíos. Y en cambio acá, si lo vemos en altas si lo vemos así, también en esta zona no tenemos una zona donde el precio se pueda llegar a frenar, sino que tenemos mucha liquidez. Entonces el precio podría reaccionar acá y después ir a tomar algún vacío. O tomar algún vacío de por acá y después seguir subiendo. ¿Ok?
Así que bueno chicos, realmente no les quiero sacar mucho más tiempo, espero que se haya entendido todo muy pero que muy bien. Vamos a estar viendo más videos, les voy a estar compartiendo más información y cualquier cosita me pueden estar comentando, comunicándose conmigo por Instagram para ver si quieren realmente conseguir lo que es el PDF que voy a estar haciendo también sobre este tema de tomas de liquidez, sobre liquidez interna, sobre liquidez externa. Así que bueno chicos, les mando un saludo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.